Bueno, mi nombre es Juan José Peña Santos del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Mariana de segundo semestre y hoy vengo a hablar sobre un trabajo de humanismo cristiano, el cual habla sobre Jesús y la aproximación histórica. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es sobre cuál fue la realidad social, económica, política que vivió Jesús y el mensaje que él trajo. La realidad económica, política, social que vio Jesús en su época, pues primero que todo, en la época que nació Jesús, el rey en aquella época era el rey Herodes, el gran rey Herodes, era el rey de Palestina en la época que nació Jesús. Pero al poco tiempo, Herodes muere y deja todos sus territorios a sus hijos. Bueno, la cultura en aquella época era más encima la hebrea, griega y romana. En- dice, entonces, también había en el contexto religioso más encima la religión que gobernaba era la religión judía. Pero con el contexto judío habían dos orientaciones en lo que consta lo religioso. Tenían dos pensamientos diferentes de la religión. Lo que consta sobre lo económico trata sobre que había mucha desigualdad social. Había poca gente que tenía altos ingresos o gran capital económico como el rey, los hijos del rey, gobernadores. Tenían gran cantidad de tierras y mucho dinero a comparación del pueblo que tenía muy poca dinero, muy pocos terrenos. O sea que había mucha desigualdad social entre el gobernante y el gobernado. Dice que en aquella época existía en Palestina, habían dos grupos sociales principalmente, que eran los palestinos y los paganos romanos. Pues, y hablando sobre el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús habla sobre el proyecto de vida que tiene Dios ah, con nosotros. Habla sobre que la vida humana tiene que ser más buena, más respirable, más dichosa, más gozosa, más pensando en los últimos y a eso le llama el reino de Dios. Ese es el mensaje que trae Jesús. Dice, Jesús nunca habla de Dios como un rey, sino que él habla sobre que él no habla que hay que buscar a Dios, sino que Dios ya existe, está cerca, que hay que aproximarse a Él con varios hechos. Bueno, y la segunda pregunta nos habla de qué manera la propuesta hecha por Jesús puede cambiar a la sociedad individual y a la sociedad colectiva. Pues Dios, como Él nos habla de que Dios busca una mejor vida, entonces pues lo que podemos decir es que lo que puede cambiar a la gente es que ya no tienen esa perspectiva de que Dios es un rey, sino que pues tienen el pensamiento de que Dios está cerca y que podemos llegar a encontrarnos con Él más fácil de lo que podemos, socialmente, de que pues de que estamos acompañados, pues en aquella época estamos todavía acompañados de Dios y que pues Él es nuestro Salvador. Dice que siempre Dios busca humanizar la vida y el reino de Dios, que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Bueno, y en la última pregunta que nos pregunta que cuál sería la opción y compromiso que deberían tener los cristianos para poder lograr la propuesta de Jesús, que Jesús nos habla de que principalmente lo que Dios habla sobre que el hombre tiene que ser es compasivo, que si el hombre no es compasivo no se parece a Dios. Entonces, que lo más importante es que
siempre la persona sea compasiva y ya podrá llegar al reino de Dios.